Buenas noches, cadetes. Esto es Escuadrón Desviado, la tropa del terror. Yo soy Arcadio Ramos y hoy vamos a contarles historias de terror. Espero que lo disfruten. Nuestra historia de hoy es No puedo explicar este recuerdo. No puedo explicar este recuerdo. Ese es el título de esta historia. Vamos a seguirla. Dice: cuando era niño pequeño, a finales de los años 90 y principios del 2000, viví algo que no podía explicar del todo, ni cómo, ni por qué ocurrió. He preguntado a personas cercanas y he leído varias publicaciones en internet buscando a alguien que haya tenido una experiencia similar. Mi memoria puede ser borrosa en algunos detalles, pero esto es el inicio de algo que me ha inquietado durante décadas, así que aquí va. Muchas gracias, Oupi. Muchas gracias por compartirnos esta bonita, no sé lo que me vayas a contar ahorita. Cuando era pequeño, vivía en una casa modesta con mi familia y compartía cuarto con mi entonces hermano bebé. Please que no le pase nada al bebé, please que no le pase nada al bebé. La habitación de mis padres estaba a menos de 15 pasos de mi cama, justo al lado. La cocina era lo primero que veías al entrar a su cuarto. O sea, supongo que su cuarto estaba al lado y saliendo del cuarto de su papá se veía la cocina. ¿Ok? Podías ver las encimeras, gabinetes marrones, el fregadero y la ventana que daba a los pinos del vecino. O sea, sospecho que desde la cocina será. Fregadero, a ver, podía ver las encimeras y gabinetes marrones, el fregadero y la ventana que daba a los pinos del vecino. Yo sospecho que está hablando que en la cocina había una ventana. Era un vecino bastante tranquilo, donde nunca pasaba nada, pero aún así cerrábamos con llave por las noches. Me encanta, híjoles, el vecino que no pasa nada, luego pasan un montón de cosas. No, quedé que iba a contar esta historia con seriedad, vamos a intentarlo. De niño tenía problemas para dormir, así que a menudo iba al cuarto de mis padres y me acostaba entre ellos. Levante la mano, ¿quién hacía eso? En realidad era porque me daba mucho calor en mi habitación y me esperaba unas horas hasta que mi cama se enfriara lo suficiente como para volver a dormir ahí. Había hecho esto muchas noches y esa noche empezó como cualquier otra. Ok. Fui al cuarto de mis padres y me metí entre ellos, acostado de lado, mirando la espalda de mi papá mientras él dormía de frente hacia la puerta que conectaba a la cocina. No sé por qué estoy imaginando un departamento en el que llegamos a vivir cuando era chico. Uy, y sí estaba más o menos así la ubicación de los cuartos. Pasó algo de tiempo, pero cuando desperté, el lugar de mi papá en la cama estaba vacío. Con las sábanas revueltas, supuse que había salido a fumar o se había ido a trabajar si ya era temprano. Ok, la razón por la que estaba despierto no fue la que me inquietó. ¿Quién estaba despierto? ¿Quién? ¿Tú o tu papá? Ok. Mientras estaba acostado mirando hacia la cocina, sentí ese frío inquietante que se te sube por la garganta y los pulmones. Una sensación que eriza hasta los dientes. Vi algo como una manifestación física de estática. Esta es nueva, totalmente nueva, que surgía del marco de la puerta hacia la habitación y subía por la cama hasta donde estaba. Era como la nieve de una televisión sin señal. ¿Nieve? ¿Te refieres a la estática? De nuevo, este no ha de ser mexicano. Esa estática, muy bien, gracias. Esa estática avanzó sobre las sábanas desordenadas y llegó a mi mano, transformándose en algo parecido a un pequeño bloque, como un control remoto de televisión. Ok, esto es totalmente nuevo, ok. Recuerdo girar y mirar al ventilador del techo. O sea, más bien, estamos así. Las cubiertas del vidrio parecían parpadearme y el ventilador se convirtió en un rostro que gritaba. Ok, que rápidamente se transformó en rectángulos delgados de estática que se movían como una pantalla de selección. O sea, ya comenzamos a alucinar, ok. Podía elegir cualquier sueño, cerrar los ojos e ir a ese sueño.
Al despertar, las pantallas seguían ahí y podía continuar así todo el tiempo que quisiera. O sea, la estática se transformó en un control y luego comenzaste a alucinar una cara que se volvió como una pantalla. Recuerdo despertar a la mañana siguiente cubierto con una cobija que estaba al pie de la cama de mis padres. ¿Ok? Con la luz del sol entrando por las cortinas de la cocina y las persianas plásticas medio cerradas de su cuarto. Desde ese día, esa estática me ha seguido en la oscuridad. O sea, seguimos viendo la estática con una forma vaga de silueta humana atrapada en un bucle. O sea, es un fantasma. Es la primera vez que veo una historia donde el fantasma está hecho estática. En cada casa donde he vivido, esa figura de estática corre hacia mí y me observa desde arriba, cuando intento dormir, solo para reiniciarse en cuanto parpadeo. O sea, como atrapado, volviendo a ser esa misma figura que corre hacia la puerta y desaparece en el pasillo oscuro. Nunca es exactamente la misma silueta. Algunas son bajas, otras son altas, siempre hacen lo mismo. De niño les pedía que me dejaran en paz o que me dieran espacio para dormir y parecía que casi me escuchaban. Esa misma sensación fría siempre aparece cuando me encuentro con ellas. Chicos, las entidades que vean, presientan, noten, si les escuchan, igual y ustedes no los escuchan a ellos, es otro tema, pero estoy seguro que ellos sí los escuchan y por eso tenemos este mito de que si les gritamos se van, no forzosamente. Regla número 4. Pues voy a empezar a hacer lista. Regla número 4 de supervivencia del sobrenatural. No le hablen a las entidades. No le hablen. No les dirijas la palabra. No aparentes que los ubicas. No les hables como para qué. O sea, ¿qué necesidad tienen de estar llamando, teniendo, o sea, ¿quieres invitarle un té, un café, una chela? No. No. A menos que sea 2 de noviembre. A menos que sea Día de Muertos, ahí estamos hablando de otra cosa. Si estás viendo a tu familiar que vino a visitarte de manera explícita, va. A ellos sí te digo, sí, adelante, no pasa nada. Ellos tienen chance, tienen permiso ese día. Cualquier otra entidad, no lo hagan. Lo tienen prohibido. Regla número 4, no le hablen a las entidades que se encuentren por ahí. No, es como la regla esta de mucho ojo, de no hables con extraños, igualito. No hables con extraños, ¿qué mendiga necesidad tienen? No. No sé si de niño, sigamos con esta historia que no ha acabado. No sé si de niño tenía una imaginación demasiado activa o si veía demasiado televisión. Descarté hace tiempo la parálisis del sueño y los sueños lúcidos porque podía moverme y hasta estaba consciente durante todo esto. Pero esto me sigue hasta el día de hoy y ese extraño evento, que nunca se volvió a ocurrir igual, da la ola de estática, fue un detonante de todo lo relacionado con estas personas estáticas. Este mito o leyenda, lo que sea, esta historia es la primera vez, les juro que es la primera vez que escucho de personas estáticas. Nunca lo había escuchado, jamás lo había visto en ningún lado. Y miren que me encantan este tipo de historias. Esto es totalmente nuevo para mí. ¡Wow! Mencioné esta vez a un familiar, ahora distante, cuando era adolescente después de haber vivido con esto durante años sin explicaciones. Me dijo que podría tener que ver con lo sobrenatural, como espíritus, como acabo de decir, que ya que viví cerca de cementerios y cosas así, no creo que tengan nada que ver con cementerios porque Shadow People, sí. Shadow People pues sí podría tener que ver con cementerios y lugares viejos, sí. Static People, personas estáticas, es neta, totalmente nuevo. Al principio pensé que eran tonterías, pero eso cambió cuando encontré con una de estas cosas de estática y le hice preguntas en la tranquilidad de mi habitación. No, ya te dije, no hablen con ellos, no hables con ellos. Regla número 5, si ves una de estas cosas, cómprate un copal, pon incienso y que se vayan. Le pregunté por qué me molestaba, si era alguien que conocía. Esa sensación fría a la que yo me había acostumbrado se hizo más intensa durante esa conversación.
Pues cómo no, porque lo estás haciendo que se te acerque. Llegué a la conclusión de que ese ser de estática era mi abuelo, quien había muerto cuando yo era pequeño. No, no, no. No, no, no. Regla número 5, 6, ya no sé en qué número vamos, 5. Hay entidades que se hacen pasar por familiares y no son familiares. ¿Han visto Annabelle? Annabelle, la mendiga muñeca, se hace pasar por... Bueno, que además la película, la muñeca era horrenda, pero si han visto el documental de los Warren, la muñeca era una cosa bien diferente a la de la película, ¿no? Pero primero se hacen pasar como por amistosos y luego, trácala, se te meten al cuerpo, ya saben, ¿no? O sea, no, hacen cosas horrendas. No, 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 no. Si no saben de este tipo de cosas, please, no les hablen. Please, y menos si no tienes pruebas así tangibles de que es el abuelo. Insisto, el 2 de noviembre es otra cosa, pero si no estás totalmente seguro, es probablemente te están piñando bien feo. Me parece extraño y me dormí sin pensar demasiado en ello. Hasta la mañana siguiente, un pequeño gorrión marrón intentaba volar contra la ventana en donde estaba mi mamá. Los gorriones suelen ser el ave que asociamos con mi abuelo. Mira, voy a ser muy honesto en esta historia. Si el gorrión está tratando de entrar porque no nos dices, como con mucho pánico por la ventana, es muy probable que es tu abuelo tratando de protegerte de lo que sea la cosa es estática. O sea, no estoy seguro que esta persona de estática sea tu abuelo. Si el gorrión está tratando de entrar, y ese sí lo relacionas con el abuelo, porque tuviste una experiencia con el abuelo, con los gorriones, o que porque o porque el abuelo amaba a los gorriones y platicaba mucho, y tenía gorriones, o sea, que hubiera una correlación directa, y el animal está desesperado por alcanzarte. Esta sí puede ser una señal de que te están diciendo que la estática no es tu abuelo, es otra cosa y te vienen a cuidar, a tratar de cuidar. Entonces no le hables a las personas de estática, no les hablen a las entidades, ya quedamos. O sea, es como lo más importante de esta historia, que llevamos de esta historia, es que, es que no. ¿Por qué la gente es eso? No lo entiendo. Yo creo que nuestro mundo moderno ha logrado que nos volvamos tan escépticos que nos vuelve vulnerables a cosas que probablemente no entendemos, la verdad. Y si no lo entienden, no lo anden invitando. O sea, es como agarrar y decir, ay, encontrarte un perro en el bosque y decir, ay, lo voy a rescatar, y de repente te das cuenta que es un coyote. O sea, si no sabes qué es, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y tú ya llevándote tu coyote a tu casa. No, no, no. Vamos a ver, vamos a leer algunos de los comentarios de esta historia. Mira, comentario número 1. Si reacciona a ti, quiere decir que está consciente de ti. No, pues, ajá. A ver, vamos a leer el siguiente. A ver, espera. Esto me dio escalofríos cuando describes la estática. Es como si fuera interactiva y consistente con el tiempo y la hace ver real. No es simplemente una memoria de niñez, sino que te siguió a diferentes casas. Cuando las entidades te siguen a diferentes lados, neta, son como parásitos, chavos. O sea, traes una sanguijuela pegada. No voy a soltar, este comentario dice, no voy a saltar directamente a sobrenatural, pero mi cerebro dice que salta a conclusiones como algo sobre el dormir y el miedo. Pero si la parte de el gorrión es como te hace dudar, y la verdad es que, te soy sincero, si de por sí estaba yo dudando que la estática fuera tu abuelo, el tema del gorrión, al contrario, me hizo creer todo lo contrario, me hizo creer que la estática no es tu abuelo. O sea, no me validó que era el abuelo, más si el gorrión estaba tratando de entrar a tu cuarto o al cuarto de tu mamá, de tus papás, con desesperación. Depende mucho, siento que depende mucho de cómo el gorrión reaccione, ¿no? Si el gorrión reacciona
¿cómo decirlo? Pues sí, si el gorrión reacciona, si el gorrión nomás está como ahí paradito, viendo, como que se ve en estado natural, sin estar como tan alerta, tan en estrés, digamos, podría pensar que quizá es otra señal de que es tu abuelo, ¿no? Podría, y insisto, depende mucho de la interacción con el gorrión. Pero si el gorrión está intentando frenéticamente entrar a tu cuarto o al de tu mamá o a tu casa, yo definitivamente no hubiera pensado ni por un segundo, ni relativamente cerca, que era tu abuelo. Pero, pues, yo recomendaría que no le siguieras hablando, de aceptar. A ver, espera, contestó algo Pi aquí en los comentarios. Lo raro es que recuerdo vivir en esa casa, pero siempre veía a esta static person correr en el pasillo, como en un loop, como si estuviera atrapado ahí. Y tenía una luz de noche en mi cuarto. ¿Tienes idea por qué sigue sucediendo esto? Sí, Opi. Si esto sigue sucediendo, es que más bien ya traes pegada a una entidad y te deseo la mejor de las suertes, porque no voy a explicar cómo deshacerte de ella, ¿no? Pero sí, esta es una muy, 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 muy mala señal. Bueno, y llegamos al final de nuestro video. Esto fue Escuadrón Desviado. Déjenos un comentario, un like, compártanos si les está gustando las historias, si quieren que contemos algún tipo de historia, si quieren contarnos alguna historia. Mándenos un mensaje y estamos listos y dispuestos para compartir historias de terror y que se nos enchine la piel a todos. Esto fue Escuadrón Desviado y yo fui Arcadio Ramos. Me pueden encontrar como Arcadio-404 en mis redes sociales o aquí en Escuadrón Desviado.